Bienvenidos a Yo Critico, soy Luis Peroso Cervantes. Todos los días les traigo una reflexión sobre asuntos políticos, sobre asuntos ciudadanos, sobre asuntos culturales. Hoy quiero hablarles de una señora que ustedes conocen muy bien, a la señora María Corina Machado, y hablarles de otro personaje que ya ninguno de ustedes recuerda, que es don Jovito Villalba. Y yo, pensando un poco en cómo hacer para salir de la crisis de este país que día a día nos agobia más, que día a día nos muestra su descorazón, descorazonado, sangrando. Me puse a pensar en el pasado. Y dije, ¿cuál fue la dictadura, pensando en dictadura, por supuesto, más reciente? La dictadura más reciente es la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que viene del golpe militar que se le da al presidente electo Rómulo Gallegos, y Rómulo Gallegos entonces es derrocado en el 48, entra el señor Delgado Chalbaud, casi que sobrino, ahijado político de Rómulo Gallegos a la presidencia. Muere Delgado Chalbaud en una situación bastante extraña que benefició, por supuesto, a Pérez Jiménez. Pérez Jiménez dirige una junta de gobierno. En el año 1952 se da una situación inédita en la historia política venezolana. Un proceso de elecciones, un proceso de elección para una Asamblea Nacional Constituyente se convierte en un pase a la dictadura. En un pase a la dictadura, es decir, de una convocatoria electoral amañada, por supuesto, porque los militares saben hacer elecciones amañadas, por lo menos los de ese entonces, no sabemos los de ahora, y pelo los ojos. Entonces, tenemos a un proceso electoral que viene a convertirse en un pase a la dictadura total, al descaro dictatorial de Pérez Jiménez de asumir él durante el año 1952 hasta el año 1958, cuando termina yéndose, asumir su excusa presidencial, decir que él es el presidente de la República impuesto por una asamblea que no logró configurar un proceso democrático, que fue lo que los llevó a darle el golpe a Rómulo Gallegos. Entonces este señor se da ese proceso electoral en el 52 y se da otro proceso electoral en el 57. Es decir, las dictaduras hacen elecciones. En Cuba hay un simulacro electoral, una elección de segundo y tercer grado que termina en un gran congreso de focas que levantan la mano y aplauden al dictador que elija el séquito de los Castros y de los herederos de los Castros. Entonces, pensemos en un personaje, en Jovito Villalba. ¿Por qué? Porque los adecos, los militantes de Acción Democrática, estaban verdaderamente execrados del país. Desde el 48, algunos fueron presos, en su mayoría fueron al exilio, y durante el proceso de la dictadura de Pérez Jiménez, algunos, fallecieron. Pensemos en Ruiz Pineda, ¿no? Pensemos en todos estos íconos del movimiento de Acción Democrática, de la resistencia política y hasta armada de Acción Democrática, que se mantuvo durante el gobierno de Pérez Jiménez en la clandestinidad, y que muchos terminaron presos en Guasina, en los cuarteles, en el cuartel de San Carlos, en diferentes espacios. No digo la Rotunda, porque la Rotunda era la cárcel de Gómez, pero al mismo nivel de la cárcel de Gómez. Pero hubo un hombre que decidió ir a elecciones en dictadura, que sabiendo que los militares eran unos falsarios, eran unos mentirosos, que los militares habían tomado el poder para quedarse con el poder sin permitirle al pueblo expresarse, porque precisamente habían violentado la decisión del pueblo de elegir a Rómulo Gallegos como presidente de la República. Entonces, este hombre Pérez Jiménez, convoca esa elección, y hay otro hombre que se convierte en el líder nacional, y era el momento. Así como hoy es el momento de María Corina, porque uno sale a las calles y reconoce que la gente está del lado de María Corina, que la gente quiere que María Corina sea la presidenta.
Y en el 98 fue el momento, por supuesto, de la señora, del señor Hugo Rafael Chávez Frías. Y creo yo que en el 66, en el 72, en el 68, esa es la fecha, en el 67-68 era el momento del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, pero Rómulo Betancourt trabajó en contra de Prieto Figueroa y produjo la división en su partido, el nacimiento del MEP, y esa división, bueno, produjo que no llegara al poder un genio, una figura intelectual poderosa y que hubiese cambiado quizá la historia de este país, como Luis Beltrán Prieto Figueroa a la presidencia de la República, y por el contrario entró el señor Rafael Caldera, que eso ya es historia agua pasada. Lo cierto es que en el momento del 52 se hizo un hombre, un líder nacional, se hizo un partido que ustedes tampoco recordarán, por supuesto, porque si no recuerdan a Jovito Villalba, tampoco recordarán a su partido URD, que era una pieza fundamental en la construcción de la democracia venezolana, pero que también se vio truncada por la polarización del bipartidismo. Yo creo que el bipartidismo, tanto en los Estados Unidos y en cualquier otra república, el bipartidismo le hace muchísimo daño a la democracia. Es bueno tener democracias con segundas vueltas, es bueno tener democracias donde hayan, bueno, expresiones plurales y donde un Congreso no tenga la mitad de los adecos y la mitad de los copellanos, o tenga la mitad de los republicanos y la mitad de los demócratas, o sean blancos y rojos toda la vida, o rojos y azules, sino que exista una variedad de colores, como pensemos el Senado, el Congreso, la Asamblea Española, o pensemos en Colombia, la diversidad de votos que hay, y aún en Argentina con el chiflado de Milei hay una diversidad de partidos en ese Congreso que le permite tener pluralidad de pensamientos en la construcción de las legislaturas a un país como Argentina. Pero volviendo otra vez a Venezuela, volviendo a la señora María Corina y volviendo a Jovito Villalba, el olvidado Jovito Villalba, habría que decir que Jovito Villalba decidió ir a elecciones. No podía presentar su nombre. ¿Por qué? Porque no eran unas elecciones presidenciales, ya que el dictador en ciernes, Pérez Jiménez, no iba a permitir que el pueblo tomara sentimientos por alguien. Pero era Jovito Villalba y su partido URD el clamor popular, porque era el gran partido popular después de la destrucción o de la prohibición de Acción Democrática como partido. Jovito Villalba se convirtió en el gran líder del país, en el sentimiento nacional. La gente lo aclamaba, la gente quería que fuera Jovito el próximo presidente. Y era lógico, porque se suponía que el próximo presidente lo iba a nombrar el Congreso. Ese Congreso o esa Asamblea Nacional lo iba a nombrar a quien tuviese la legitimidad para poder dirigir los destinos de la nación, que termina nombrando, claro, después del fraude electoral, termina nombrando a Pérez Jiménez, quien gobierna esos 5 años hasta que se le ocurra hacer el plebiscito del año 1957. En dictadura entonces se vivieron esos dos procesos electorales y Jovito Villalba fue cuando se pudo hacer postulaciones, porque en el 57 no hubo postulaciones. Creo que fue un plebiscito donde él, imagínense el ego de Pérez Jiménez, dijo, bueno, aquí lo que vamos a hacer es preguntarles si ustedes quieren o no ratificarme de 5 años más, y a todos los legisladores y a todos los diputados que hay. No postular nuevas personas, porque no voy a permitir que hayan postulaciones, no voy a permitir que existan personas que pongan su rostro o que opinen en contra de mí, sino que los voy a intentar escuchar a ustedes. Mentira, no escucho a nadie, porque tampoco se plantearon los resultados. Se plantearon los resultados, por supuesto, unos resultados amañados, unos resultados tramposos, unos falsos resultados electorales. Entonces, con el poder electoral del Consejo Supremo Electoral secuestrado, con los jueces acallados, con una seguridad nacional dirigida por Pedro Estrada, que daba miedo y que perseguía a las personas y desaparecía a hombres y mujeres de Acción Democrática, del Partido Comunista o de cualquier espacio que hiciese resistencia, solamente quedaba la voz, el tiempo, el momento, la esperanza de quien la dictadura no dejó que se opusiera, no dejó que se presentara, no dejó que llegara al poder, no permitió, por más que la gente pedía a Jovito Villalba, la dictadura no permitió en ningún momento que Jovito Villalba
fuese el líder nacional, el líder electo, el hombre del tiempo, en su tiempo. Entonces, la vida es así, efímera, y la política también. Si tú no logras concentrar tus esfuerzos en hacer posible que tu tiempo se consume, como hizo Chávez. Chávez logró su tiempo y cobró en su tiempo, y después que tenía el poder en la mano, como era un hombre que no era demócrata, no lo soltó jamás. Pero un hombre como Jovito Villalba tomó una muy mala decisión, y ahí es donde nosotros vamos. El tiempo de Jovito Villalba en el 52 no es el mismo tiempo de Jovito Villalba del 57, y menos de las elecciones del 58. Parecía, por supuesto, que en el 52 nadie quería a Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt llegó en el 58 a Venezuela y tenía en las encuestas un rechazo tremendo. Era posiblemente el culpable por intentar acelerar el proceso democrático. Dio un golpe en el 45 y eso derivó en el poder y en la destrucción del Congreso, la disolución de los procesos democráticos, la disolución del diálogo y de la modernización democrática del país. Es decir, el país odiaba a Rómulo Betancourt, pero Rómulo Betancourt resultó ser el hombre adecuado y resultó ser el hombre que estaba listo para un proceso electoral. Es decir, tenía una maquinaria para vencer y no era solamente el ímpetu del liderazgo. Entonces, el señor Jovito Villalba en el 57, para mí, para mi forma de pensar, cometió un error capital. Siendo él todavía el líder nacional, representado como el truncado, como un hombre que tenía muchísimo poder, decidió apostar por la transición y decidió apoyar con su partido URD a quien era el cuidador, el cuentadante de Pérez Jiménez. Entonces, con una base perejimenista y por supuesto con la gracia de apoyar a un militar, intentando cuidar el poder, cuidar lo que tenía, el señor Jovito Villalba y su partido URD deciden apoyar a Wolfgang Larrazábal, que fue quien el propio Pérez Jiménez dejó en el poder cuando huyó del país. Entonces, URD y Wolfgang son responsables, por supuesto, son herederos, por supuesto, de la raigambre de la dictadura. En cambio, Acción Democrática se convirtió en la redentora, se convirtió en lo opuesto a la dictadura. La gente quiere cambio, pensaba Rómulo Betancourt, y recorrió el país ofreciendo un cambio político radical, es decir, un cambio político de raíz, porque eso es lo que quiere decir radical, un cambio político de raíz. Y el señor Rómulo Betancourt era un político viejo, es decir, había sido presidente de la Junta de Gobierno del 45, ya había sido candidato presidencial, digamos, se había impuesto, su partido había ganado las elecciones en el 48, apoyando por supuesto a Rómulo Gallegos. Él había sido concejal del distrito del municipio Libertador, digamos, el concejal de Caracas, del centro de Caracas. Era un hombre muy popular, tuvo su tiempo y los militares lo sacaron a la fuerza, a él y a su partido. Entonces, en el 58 él construyó su tiempo. Él, desde estar abajo en las encuestas, logró darle una vuelta a esas propuestas o a esa forma de ver el país y a la forma en la que el país lo veía, y construyó la maquinaria electoral que le permitió ganar el proceso electoral. No era solamente un sentimiento, no era solamente el tiempo político, sino las herramientas para hacer que ese tiempo político existiera. Y ahí es donde podemos entonces empezar a hacer asimilaciones con la señora María Corina Machado. María Corina Machado tiene el tiempo político, tiene el liderazgo, pero no tiene las herramientas para ganarle al PSV. No tiene las personas que le cuiden los votos, no tiene la organización, no tiene la logística, no sé si tendrá los recursos para afrontar una campaña electoral. Y además tiene algo en contra, igual como lo tuvo Jovito Villalba: los militares,
es decir, es quienes gobiernan, quienes están en el Consejo Supremo Electoral de esta época, que se llama Consejo Nacional Electoral, el señor Elvis Amoroso y el Tribunal Supremo de Justicia, no le van a permitir inscribirse a la señora María Corina Machado. Ya le pusieron las fechas, en 20 días contando hoy, es decir, el 25 de marzo, tiene que inscribirse el candidato de unidad de la oposición y no puede ser María Corina Machado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a ser el candidato de la oposición? ¿Cómo vamos a conseguir el método Barinas? Que creo que es el método más eficiente para el cambio político. Y además, si María Corina Machado le levanta la mano a Wolfgang Larrazábal, es decir, le levanta la mano al candidato que el gobierno deja inscribir, ¿quién garantiza que María Corina Machado no va a pasar a la historia precisamente como pasó Jovito Villalba por estarse aliando con aquel que el gobierno quiere? Aquí hay un dilema, y el dilema está en cómo hacemos para no repetir los errores de la historia. Por supuesto, para Rómulo Betancourt fue un éxito y destruyó a Jovito Villalba cuando le dijo: tú eres un cadáver insepulto, le dijo el señor Rómulo Betancourt al señor Jovito Villalba, y con eso lo marcó para el resto de su vida política, lo llamó cadáver insepulto. En el 63 se presentó Jovito Villalba por fin con su nombre y llegó en tercer lugar. Después, en los años 70, se volvió a presentar y llegó de quinto. Entonces, el destino le habla a María Corina Machado y le dice: o sigues el ejemplo de Rómulo Betancourt y creas una estructura política y te alías con una estructura política de base que permita producir el cambio político y la consecución de que tu tiempo se consolide en una realidad, o te va a pasar, María Corina, lo de Jovito Villalba. Y cuando levantes la mano a Wolfgang Larrazábal, vas a estar cavando tu tumba política, la tumba política, por supuesto. Entonces, estamos en esos dilemas, en los dilemas de cómo hacemos nosotros para construir una opción política que en unos meses, de aquí al 28 de julio, logre producir el cambio efectivo de gobierno. Venezuela no aguanta más, como aquel señor que sale: ya no aguanto más. Bueno, igual, Venezuela ya no aguanta más. Y hay que decidir si nos ponemos a llorar como ese señor, o si salimos como los adecos a mantener estructuradas las bases políticas. Yo quiero que nos preguntemos: ¿quién es hoy el político que tiene las herramientas que tuvo Rómulo Betancourt? ¿Quién es hoy el político que tiene maquinaria, que tiene presupuesto, que tiene gente activa, que tiene testigos de mesas en todo el país, que tiene estructuras en todas las parroquias? Tenemos que hacerle caso a ese político. Tenemos que apoyar a ese político para que sea efectivo el cambio político. Porque lo más importante es salir de Maduro. Soy Luis Peroso Cervantes. Este es mi blog de opinión, mi videoblog de opinión. Yo critico. Estoy aquí todos los días. Por favor, déjenme sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿María Corina Machado es la Rómulo Betancourt del siglo XXI o es la Jovito Villalba del siglo XXI? ¿Qué pasará? ¿La dejará inscribirse? Los leo en los comentarios. Y por favor, síganme y denle a la campanita para que cuando suba un video nuevo les informe YouTube. Así que es hasta mañana. Y les digo, si usted critica es porque está ejerciendo su criterio. Yo critico.